Bien, pues continuamos con las entrevistas a los y las aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Le damos la bienvenida a Guillermo Calderón Vega. Él es originario de la Ciudad de México, aunque ya es mexiquense por arraigo allá en el Así es, municipio de señor. Nezahualcóyotl. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac del Norte. Ha sido primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y fue titular procurador de la Defensa del Trabajo también en el Estado de México. En materia de gobierno ha sido director jurídico del Archivo General de la Nación, director general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, subsecretario de Desarrollo Político y subsecretario de Gobierno en el Estado de México. O sea, tiene una amplia experiencia en la administración pública. Así es, señor. La primera pregunta, Guillermo, es ¿cuál es tu motivación para participar por la titularidad de la CEAP? Pues, señor subsecretario, primero agradecerle enormemente su generosidad de escucharnos. Y esta motivación tiene una razón, o dos razones fundamentales, si me lo permite. La primera es mi formación profesional, que como usted ya lo comentó hace unos momentos, es una formación amplia en materia educativa. Soy abogado y próximamente estaré titulado como maestro en Derecho. Y desde luego he sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México por más de 15 años. He impartido clases en la universidad y entre ellas la materia que he dado por más tiempo es la de Derechos Humanos precisamente. Aparte de la docencia, me he formado en la administración pública en una diversidad de responsabilidades que me dan una amplia experiencia de lo que es la administración pública en general. Faltó allí en su descripción, señor, que he sido director general de control y evaluación y fiscalización del Estado de México, donde yo auditaba, controlaba y fiscalizaba más del 80% de todo el ingreso del Estado que recibían 4 secretarías del Estado: la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, auditaba todos esos recursos federales y estatales y pude ver cómo es esa vigilancia y cómo es esa parte de auditorías para ver que cada recurso que llega a una dependencia vaya para el fin que fue destinado. Entonces, eso también amplía un poco más mi formación profesional. Eso me da suficiente capacidad y talante para pretender ser el próximo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero una cosa más, señor. Hace un año yo tuve, desgraciadamente, una situación de un secuestro de uno de mis hijos. Entonces, yo formo parte de esas estadísticas de víctimas que se han ido sumando día con día a la tragedia nacional, que es lo que ahorita está sucediendo en México y particularmente en el estado donde yo estoy viviendo, en el Estado de México. El ser víctima, señor, perdóneme, Sí. me da la calidad moral, la suficiente calidad moral para saber qué sienten las víctimas, qué desean las víctimas, porque desde el primer minuto que mi hijo estuvo en cautiverio, yo deseaba ciertas circunstancias de atención y apoyo de las autoridades. Y una vez que pude yo rescatar a mi hijo de ese cautiverio y tenerlo sano y salvo, también exigía la verdad y también necesitaba de una justicia sobre ese acto vil y verdaderamente dramático que vive un padre de familia y toda la familia completa. Entonces, Sin en esas embargo, dos vías es se mi habla de un interés. tema muy interesante en su propuesta de trabajo, donde hace referencia a una eventual desaparición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en una reflexión crítica. ¿Qué propondría para la atención en todo caso de las víctimas y qué instancia debería ser la encargada de su atención? Sí, yo hacía esa reflexión
porque hay que ser autocríticos siempre, en todo momento. Si no somos autocríticos, si no reconocemos en el estado en que se encuentra la situación de las víctimas en México, entonces jamás podremos dar respuestas eficientes y suficientes para responder a un reclamo de justicia y de verdad. Entonces, yo me hacía esa pregunta, ¿verdaderamente la comisión está cumpliendo con sus objetivos fundamentales para atender ese reclamo de las víctimas? O si no, pues entonces podemos desaparecer la institución. Yo definitivamente digo que no. Es una institución noble que ha hecho mucho por las víctimas y que sí, efectivamente es joven en su creación y que verdaderamente tiene debilidades, como todas las organizaciones administrativas cuando son recién creadas, ¿no? Pero definitivamente creo que sí hay oportunidades muy, muy grandes para aprovechar primero ese andamiaje jurídico que ya se ha realizado a través de las leyes, desde la Constitución, desde luego, en el artículo 20 constitucional en su apartado C, y todas las demás leyes federales y locales que apoyan la reparación del daño y la atención a las víctimas. ¿Cuáles serían estos cambios, estas áreas de oportunidad de cambios que requiere la comisión? Bueno, yo iría más bien a un análisis profundo de su operación. Primero, tener una evaluación clara, evidente, de los alcances, de los resultados hasta ahora obtenidos por parte de la comisión. Y como en mi video dije, pareciera que resulta que dando dinero es como se puede progresar o resarciendo con recursos económicos es como se progresa en la comisión. Yo creo que no, hay otros programas que ayudan y benefician a las víctimas y que podemos aprovechar todo ese bagaje de cooperación, de solidaridad y desde luego los programas federales que existen. Allí está la oportunidad con nosotros, fortaleciendo esos programas sociales, de salud, de educación y sobre todo haciéndole el adecuado acomodo para las víctimas y que tengan ellos la seguridad de que hay una institución como la SEAP que sí está respondiendo a esas expectativas de justicia y de verdad. Tenemos varias preguntas que nos están siguiendo a través de las redes. Una de Duende Mágico que pregunta, ¿atenderán nuestras demandas o van a hacer caso omisos y revictimizarnos? Bueno, dice, como la sea el anterior comisionado, esas ya no las voy a repetir esta parte final, Sí, no. pero sí es una pregunta si ¿va a haber atención de demandas o va a haber caso omiso o revictimización de las personas? Yo creo, señor subsecretario, si me lo permite comentar, hay que reconocerle a la SEAP los aciertos que hasta el momento ha tenido. No podemos estar viendo el pasado y pensar en un futuro asomándonos al pasado. Creo que se han hecho cosas importantes. Pero yo quiero que sepan las víctimas que yo estoy en su papel, yo estoy en sus zapatos, yo fui parte de ese proceso victimizante en el país. Entonces, sería absurdo pensar que un titular de la Comisión de Atención a Víctimas no estuviera a la disposición ni el interés mínimo necesario para escuchar la voz de las víctimas. Otra pregunta de Jeremy Renault. ¿Qué medidas concretas implementaría para asegurar una mayor transparencia y rendición de cuentas de la SEAP con las víctimas y con la sociedad en general? Sí, definitivamente esta experiencia que tengo para la fiscalización y la vigilancia de la aplicación de los recursos, desde luego sería una herramienta personal que estaría aplicando en la operación de la comisión. Entonces, cada peso que llegue, cada peso que se transparentará y cada peso llegará a quien debe de llegar, que es las víctimas del delito. Le pregunta Miss Wolfart, así espero que se haya sido pronunciado, ¿tiene filiación partidista? No, definitivamente no. Creo definitivamente que la parte que más importante para haber participado
y ser titular de la primera Visitaduría General del Estado de México, la cuarta Visitaduría General del Estado de México, me obligaban a no tener ninguna filiación partidista. Ya fui primer visitador, cuarto visitador, y entonces quiero decirles que la comisión tendrá un comisionado exclusivamente dedicado a la responsabilidad que por ley le está encomendada. Otra pregunta de Celia Súa. ¿Qué medidas de reparación integral están encaminadas no solo a la reparación, sino a la prevención victimal? Sí. Mire, señor subsecretario, hay un tema en mi plan de trabajo que quisiera ponérselo en este momento. La Comisión de Atención a Víctimas debe de ser un instrumento aliado de la Secretaría de Gobernación y en especial de la subsecretaría en la cual es usted titular. Yo quisiera, señor subsecretario, ser ese aliado con esta subsecretaría para apoyar ese objetivo principal que persigue nuestro presidente de la República, que es la pacificación del país. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, una de las ideas y de las propuestas que tengo en el plan de trabajo es crear la red de redes de víctimas nacional. Es la mejor voz que puede tener un gobierno, una organización y la mejor voz que tiene la sociedad para reclamar justicia. Los que hemos sufrido en carne propia un delito o a quienes nos han sido violados nuestros derechos humanos. Y esa red de redes, señor, quiero que sepa que es precisamente el apoyo fundamental, combativo, para impedir la delincuencia, para que se acabe. Y desde luego el abuso de la autoridad también, en los casos que se den. Tenemos 3 preguntas más, ya serían las últimas porque estamos en el tiempo. ¿Han llegado más? Sí. Hácela. Una más, 4 preguntas. Señor, ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a desfogar todas las que nos presenten. Una de Silvia Alzug. ¿Tendremos cabida otras víctimas acreditadas que no sean secuestros, desaparecidos, etcétera, que estamos fuera o no tenemos los mismos beneficios que los colectivos? Esta pregunta llegó directamente a la CEAP, ahí nos la están enviando. Señor, hay una parte de víctimas que parece ser invisibles para todas las autoridades. Y le voy a decir cuáles son. Los delitos de tránsito. ¿Cuántas personas mueren por un accidente de tránsito? Que muchas veces las propias aseguradoras, por trámites administrativos o o en razón de no querer pagar un seguro, hacen que se cree una víctima más. Son cientos de miles de víctimas de producto de los accidentes de tránsito que no se toman en cuenta. Hay que hacer esa revisión. ¿Dónde están esas víctimas? ¿En qué consiste su victimización? Y desde luego, tenemos la ley ya está lista, la ley es suficiente. Hay que hacerla valer, señor. Francisco Hernández le pregunta, dado que la Asesoría Jurídica Federal tiene la responsabilidad de defender los derechos de las víctimas, ¿qué acciones específicas ejecutaría para que la Asesoría Jurídica Federal cumpla de forma eficaz con su naturaleza para la que fue creada? Sí, no, es importantísimo y básico. Es una de las áreas elementales de la comisión. Desde luego la profesionalización. No veo otra forma de hacer más fuerte a la comisión a través de las asesorías jurídicas. Hay una infinidad de oportunidades en las universidades, en los mismos institutos, de formación profesional jurídica que nos pueden ayudar a la formación de nuestros abogados. Pero una parte también importante que no debemos dejar, todos esos servicios servicios profesionales de los recién egresados de las carreras, de la carrera de Derecho y de las carreras afines, que pueden ayudarnos con su trabajo para acreditación de su licenciatura, y allí podemos hacer uso de ellos. Esta es una pregunta de Jeremy Reno ligado a este tema. ¿Cree usted que el número de asesores jurídicos federales es adecuado para atender a las víctimas? No, es insuficiente, señor. Es insuficiente y desde luego hay que trabajar porque no todas las regiones
tiene las mismas problemáticas, ni el número de delitos o de violaciones a los derechos humanos que otra. Por ejemplo, Guanajuato, Nuevo León, ¿no? Que comparados con el Estado de México son diferentes en cantidad y en origen de la victimización. La última, Sí, y señor, nos vamos de con esta todo entrevista, de Nahum Lara Enríquez. ¿Cómo sensibilizar a su personal para que escuchen a las familias como es debido? Mire, yo he sido titular de organismos desconcentrados. En uno de ellos, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, como director general, lo que hice primero fue buscar el mejor ambiente de trabajo para que todos actuáramos de la misma manera, desde el director general hasta el señor que nos ayuda a cuidar la puerta. No podemos tener personal a desagusto o con enojos internos para atender a víctimas que vienen con una emoción diferente y que desean una atención, pues, por la verdad, especial. Entonces, lo que hice allá en el colegio fue crear una certificación internacional como el mejor lugar para trabajar. Quiero decirle que fue el único organismo desconcentrado en el Estado de México con esa certificación internacional para que se convirtiera en el mejor lugar para trabajar. Se cambiaron todos los esquemas de trabajo, se alinearon todas las formas de atención y desde luego se mejoraron las instalaciones, incluyendo desde las personas que están en la puerta, que no tenían que andar como policías, más bien como personas normales para atender a personas que necesitaban una atención especial, como son los jóvenes en este caso que me tocó a mí. Licenciado Guillermo Calderón, agradecemos mucho su participación. El agradecido soy yo, señor. Vamos a continuar con este proceso, espero que también lo siga en las entrevistas de los demás participantes, pero agradecemos las aportaciones que nos ha hecho. Señor, es un gusto y un placer. El gusto es mío. Gracias, Muy señor. buena suerte. Muchas gracias, señor. Un placer.